Buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar en este espacio de nuestra charla de valores. Hoy nos acompaña el profesor Julián Maldonado. Permítanme les comparto pantalla. Quien es profesional en administración de empresas de la Universidad de La Salle. Es especialista en gestión de desarrollo y cambio organizacional de la Universidad Externado de Colombia. Tiene maestría en coaching y liderazgo de la Universidad de Barcelona, España. Su perfil profesional es socio fundador de Evolution Change, socio y CEO de Check Training, consultor y coach, entre otros, docente de la Universidad Externado de Colombia y docente del Centro de Estudios Superiores de Administración CESA. Cuenta con varias certificaciones, el cual nos ayudan a tener una muy buena experiencia en la charla que vamos a tener. Profesor, bienvenido. Vale, Erika, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación para justamente compartir a través de reflexión. Hola, 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 ¿me escuchas ahí, Erika? Sí, señor. Vale, entonces tomados. Te decía, Erika, buenos días para ti, para toda la familia MinCiencias que se conecta en esta mañana de jueves, justamente a profundizar, ¿cierto?, sobre la importancia de nuestros valores como servicio público, no solamente expresados en el código de integridad como un documento para seguir, sino realmente conectándolo con nuestra vida, con temas personales, con reflexiones que nos van a aportar, pues definitivamente a tener un mejor entorno laboral, insisto, sin embargo va a conectar también con toda la parte personal. Entonces, para arrancar, tengo una invitación aquí para la familia, ¿cierto? Mis ciencias. Y es que, en lo posible, aperturemos cámaras. Yo sé que nos cuesta un poquito, ¿cierto? Aperturar la cámara. Esto viene post pandemia, heredado cuando no nos enseñaron a trabajar desde lo remoto. Cuando un día, ya hace 6 añitos, ¿cierto? Y un par de meses, nos dijeron, cada uno vaya por los confinamientos y demás, a trabajar desde su casa. No sabemos usar plataformas, hoy estamos en Meet, sin embargo hay Teams, hay Zoom, bueno, otras tantas. Sin embargo, no nos enseñaron, insisto, a hacer la parte del trabajo remoto. Una de las herencias que tenemos de ese trabajo remoto es no aperturar las cámaras. ¿Por qué? Porque tal vez no queremos, ¿cierto? Ni que nos vieran, o en esa época no queríamos que nos vieran quién está del otro lado, tal vez no tenía el fondo adecuado, tal vez estaba en otras actividades, haciendo multitarea y demás. Sin embargo, una invitación y una recomendación para cualquier reunión que ustedes tengan de tipo virtual, llámese comité, daily, seguimiento, bueno, cualquier actividad que manejen, procuren verse, ¿vale? Que su interlocutor, quien está del otro lado, pues pueda validar lenguaje no verbal, generar conexión y demás, así como lo acabó de hacer Edna. Gracias, Edna del Pilar, por animarte. Me gusta tu pulgar arriba, por ser la primera. Eso es tomar la iniciativa. No importa que no nos que veamos como queremos, ahí Edna creo que está en la oficina, con Solecito entrando por un lado, Erika también. Si no queremos ver lo que está atrás, hay la posibilidad de usar fondos y demás. ¿Por qué se los comparto y por qué la invitación? Ya hay una barrera de comunicación cuando no estamos en la presencialidad, cuando estamos en lo remoto, ¿cierto? Que es la separación obviamente física. Y esa barrera se puede minimizar cuando nos permitimos vernos. Qué bonito para mí, por ejemplo, que sería en calidad de conferencista, de manejar esta charla, poder ver que ustedes están conectados, escuchando el mensaje y demás, que más allá del cumplimiento de un requisito, es una oportunidad de compartir como familia. Por allá vi una cámara que se abrió y se cerró. ¿Quién fue? Miriam por allá, Miriam Cala. ¿Cierto? Desde la casa, Miriam. Ya vemos tu biblioteca. Se ve que eres una lectora bien decidida y demás. Chévere, mira, nos perdemos de la sonrisa de Miriam si no abre la cámara. Y esto conecta con la energía, con el buen momento, con el entorno que debemos propiciar para generar un mejor contexto de cultura, obviamente apalancado en los valores de la organización, ¿vale? Entonces la invitación va a estar ahí siempre presente.
porque la idea es que conversemos aquí un poquito sobre cómo fortalecer los valores, obviamente orientado a una conexión con lo profesional, con el ejercicio de cada uno de nuestro rol en toda la actividad que hacemos para el ministerio, sin embargo también conectado con la vida, porque lo que aquí vamos a recibir no solamente nos va a poder impactar lo que hacemos desde nuestros roles, sino también desde lo que hacemos en nuestro espacio personal. Porque si bien somos, cierto, unos servidores públicos, ¿vale? Para el ciudadano en este entorno, afuera somos seres humanos. Y eso es un poquito lo que a veces se nos olvida en medio del trajín, del afán, del día a día, de la necesidad de tener resultados, obviamente para cumplir con indicadores y temas de operación. Nosotros pasamos más tiempo muchas veces compartiendo con nuestros compañeros, con nuestros líderes, nuestros pares, la gente que colabora con nosotros. A veces pasamos compartiendo más tiempo con ellos que el tiempo que compartimos con nuestra familia. ¿Cuántas horas al día son? 8, que a veces se convierten en 10, 11, un poquito más. Si multiplicamos eso por los 5 días a la semana, en el mes, en el año y demás, ¿cierto? ¿Cuántas horas estamos compartiendo? Y la reflexión inicial es, ¿por qué no hacer de este espacio donde compartimos un espacio de camaradería, de unión, de cohesión, donde obviamente orientados a resultados, manteniendo el desempeño de la operación, podamos tener también un ambiente que nos permita trabajar, ¿cierto? En un contexto que lo llamamos desde la psicología, y valga la redundancia, seguridad psicológica. Es decir, un ambiente de confianza, de apertura y demás. Y eso lo podemos hacer justamente usando nuestros valores. Vamos a hablar un poquito del código de integridad, de la división de los mismos como tal. Entonces, agradezco pues la invitación a ser parte de este espacio. Yo soy amigo de la casa, ¿vale? Los conozco desde hace un ratico cuando éramos departamento, ¿cierto? O dirección. Gracias, Gladys, por abrir también la cámara. Me gusta eso. Se van animando ahí de a poquito, de a poquito. Conozco la casa, he visto como la transición, varios momentos, he estado ya en la entidad, pero compartiendo otras instancias y de verdad para mí es un honor, un privilegio el poder compartir esta mañana un mensaje de cómo los valores en acción, es decir, usándolos, apropiándolos y poniéndolos en práctica, pueden tener un impacto en algo que llamamos la cultura. La cultura es esos comportamientos del día a día, en las interacciones que tenemos en las reuniones, en la interacción con los compañeros y demás, para que eso nos permita un mejor fluir organizacional y un mejor fluir a la hora pues de desarrollar nuestras actividades. Julián Maldonado, ese es mi nombre, ya por ahí Eri hizo la introducción, Erika, ¿cierto? Con el contexto de quién soy, los estudios y demás. Para mí eso es importante, sí, el tema de hoja de vida, más en un entorno, ¿vale? Como el de ustedes, que es muy orientado a la investigación, bueno, a lo académico y demás. Sin embargo, detrás de esos títulos, de esos frameworks o marcos de trabajo que tengo yo en mi hoja de vida, hay un ser humano igualito a ustedes, con motivaciones, con sentimientos, con una familia detrás de, con una historia de vida que, como todos, ¿cierto? Tiene subes y bajas emocionales y demás. Sin embargo, mi objetivo del día de hoy es que nos sensibilicemos un poquito sobre la importancia de equilibrar esa parte profesional, técnica, con el tema humano, el hacer con el ser. Nosotros estamos, decía hace un momento, varias horas del día, ¿cierto?, en nuestro empleo. De hecho, primera reflexión, somos afortunados, privilegiados de tener nuestro empleo en un país como el nuestro, donde, pues, tristemente hay mucha desigualdad, inequidad, que no es lo mismo. No todos, ¿cierto?, tienen acceso a tener un empleo formal como tal. eh, Estadísticas de desempleo, pues se han mantenido siempre en 2 dígitos y demás. Si le sumamos la informalidad, ¿vale? Que es muy, muy, muy grande, ¿vale? Los que tenemos la posibilidad de tener un trabajo como tal, debemos sentirnos, insisto, privilegiados. Y eso ya es un punto de inicio para transformar la cultura, tener nuestro trabajo, el salario, bueno, en fin. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de valores en acción, movimiento. Les decía yo,
hay que combinar el ser con el hacer. El hacer es obviamente la parte técnica, profesional, todas las competencias, las soft skills, ¿cierto? Que llamamos. Todo lo técnico asociado a la naturaleza del rol, a lo que ejercemos como profesionales, como técnicos, desde cada uno de nuestros roles. Eso es muy importante tenerlo. Para eso hay detrás formación, estudio, preparación permanentemente desde el área de talento humano y otras áreas, hay iniciativas de formación, de capacitación, de entrenamiento. Todo eso hay que tenerlo. Y hay que equilibrarlo con la parte del ser, con un bienestar emocional, con una balanza, ¿cierto? Que nos permita, a partir de ser mejores seres humanos, mejores personas, ser mejores servidores públicos, que a su vez tenga efecto en los resultados, en la operación. Entonces, el día de hoy, como contexto general, vamos a hablar de ese equilibrio entre el ser y el hacer, el cómo personas o seres humanos más motivados, con más equilibrio emocional, con más inteligencia emocional, van a tener indudablemente un efecto en su desempeño, en su productividad y por ende en los resultados. ¿Vale? Nos vamos a sentar ahí un poquito en la sesión de esta mañana, que fue convocada, ¿cierto?, desde la Dirección de Talento Humano y el equipo para fortalecer nuestros valores institucionales. Como bien lo hablamos, es un espacio que nos permita reflexionar un poquito sobre cómo estamos tomando las decisiones, cómo estamos promoviendo en nuestro entorno el compromiso laboral, para que eso impacte, insisto, el desempeño, los resultados y demás. Somos en este momento conectados, más de 30 personas aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Pueden estar ahí en multitarea, acompañando, desarrollando sus actividades propias de la operación, pero de fondo ahí escuchando y demás. Todo eso contribuye pues a la dinámica. Ustedes recibieron, ¿cierto?, esta invitación donde vemos que hay algunas imágenes, ¿cierto? Dos manos estrechándose, por allá una lupa, debajo el talento humano, un bombillo con ideas, un checklist de visto bueno, una flecha dando en su objetivo, una insignia por allá de reconocimiento y demás. Y quisiera que me compartieran. Lo pueden hacer abriendo el audio ahí de su plataforma de Meet o compartiendo también por el chat. ¿Qué esperarían encontrar en un espacio como este, que se llama Fortaleciendo o Fortalezcamos nuestros valores institucionales? ¿Qué querrían tal vez profundizar, encontrar, solventar, profundizar sobre el tema de los valores? ¿Quién se quiere animar? Yo vi por aquí que Diego Molano llegó primerito, le madrugó a la sesión, llegó antesito de las 10, igual Gloria, Jenny, Gladys, pero bueno, somos 35 en este momento. Quisiera que alguien me compartiera, o un par de personas. Cuando hablamos de fortalecer valores institucionales, ¿cierto? ¿Qué querríamos fortalecer? Tal vez a nivel personal, que estamos buscando fortalecer desde esa estructura de valores propia, nuestra, y cómo eso puede tener un impacto en la organización. Se me apagaron las cámaras, vale, ya no los veo, pero ¿quién me quisiera aquí puedo compartir? Compartir expectativas un poquito de esta mañana, qué esperaríamos encontrar, profundizar y demás. A ver, ¿quién se nos anima? Pueden hacerlo verbalmente, ¿cierto? Abriendo el micrófono, la cámara ideal, o también podemos dejarlo a través del chat, donde justamente nos está dejando Erika, desde Talento Humano, el link para licenciar la asistencia con el código respectivo. Entonces los escucho, familia Minciencias. ¿Quién se nos anima, vale, a compartir? Fortalecer Yo, valores institucionales. Pues ya escucho un yo. ¿Quién es eh, ese yo? pues la idea Gladys. sería Buenos mejorar el días, clima Gladys. laboral. ¿Cómo estás? Mejorar el clima laboral sería un fortalecimiento ahí. Ok. Cuando tú dices, Gladys, mejorar, gracias por ser la primera, de las primeras en abrir la cámara, de las primeras en preguntar, porque de eso se trata, no que sea una charla magistral y demás, sino que podamos interactuar. Les decía al inicio, qué bonito que esto no lo podamos llevar para la vida también, porque ahí sí que requeremos temas de trabajar valores y demás. Entonces, Gladys nos dice mejorar el clima laboral. Si yo te preguntara, Gladys, para ti, ¿qué es el clima laboral? ¿Cómo lo definirías? Muy sencillo, en tus palabras.
el comportamiento que tenemos en la entidad y cómo nos relacionamos con las demás personas. Ok, el cómo nos comportamos, ¿cierto? Y de ese comportamiento, el cómo generamos relaciones o interacción con otras personas, Y tal cual. con los jefes, claro, obviamente. Con los líderes, sí, hacia arriba, y si tenemos padres, horizontalmente y subalternos, y los hay también. Ok, Gladys nos tocaba un concepto, clima organizacional. El clima organizacional lo podemos definir como el estado de ánimo, ¿vale? Que tenemos nosotros en nuestro día a día. Así como el clima es cambiante, ¿cierto? Y más en esta Bogotá, que a veces hace frío, a veces calor, de repente llueve y demás, el clima laboral también es cambiante, porque depende, ¿cierto? De momentos, de situaciones, de acciones que se están llevando a cabo dentro de la operación y tienen efecto en la forma en cómo todos nos comportamos. Ese clima puede ser chévere, funcional, dinámico, que es lo ideal. Sin embargo, por el otro lado, puede ser tóxico, difícil, disfuncional. Y ahí es donde lo conecto con esa primera reflexión que les hacía hace un momento. Si estamos tanto tiempo en la organización, sea presencial o sea remoto, compartiendo con nuestros compañeros, ¿por qué no hacer de este espacio, cierto, un espacio chévere, agradable, de cohesión? Porque eso permitiría que todo movilizara los resultados a través del mejor desempeño. Miriam Cala, bueno, pasó aquí por el chat, ¿vale? Miriam, gracias Gladys por compartir. Nos dice Miriam, el cómo valorar y respetar más a mi equipo de trabajo, cómo hacer la actividad diaria agradable de ayuda mutua. Valorar, ¿cierto? Respetar, está dentro de nuestro código de integridad, ¿cierto? Ese valor como tal, para que el día a día sea agradable, para que el día a día sea llevadero, para que el día a día pueda tener, ¿cierto? Al final, un crecimiento profesional, personal, de apoyo a otros. Pues bien, ahí vamos a sentar, ¿cierto? Nuestra conversación del día de hoy. De entender que podemos fortalecer los valores institucionales, ¿cierto? Desde adentro, para que eso tenga un efecto en la forma en cómo hacemos las cosas y a su vez en cómo nos percibe afuera el ciudadano. Porque todo lo que pasa dentro en la organización, llámese en procesos, estructura, interacciones de operación, se ve reflejado afuera, en el cómo nos percibe el ciudadano. Y es parte de este reto, ¿cierto? Que dentro de lo público debemos cambiar de la percepción que se tiene desde afuera, desde las instituciones. Y para eso justamente espacios como el que vamos a conversar el día de hoy, de cómo mejorar o llevar a un siguiente nivel todos estos temas para que eso tenga un efecto afuera. Entonces, súper gracias Gladys por compartir, Miriam por allá, está abierto el chat, la cámara y demás para cuando quieran compartir. Hoy debemos hablar que estamos definitivamente viviendo unos nuevos tiempos, unas nuevas realidades. Hoy todo el aceleramiento de la transformación digital, todo el auge, ¿cierto?, de la inteligencia artificial y demás, está impulsando una estructura social, una estructura de pensamiento, lo llamamos mindset, que invita a ver varios de los escenarios de la vida, llámense sociales, económicos, incluso políticos, con unos nuevos ojos, con una nueva forma de ver las cosas. Aquí en la imagen, esta chica tiene unas gafas de realidad virtual, ¿cierto? Que nos permiten simular entornos, no desde lo presencial, sino a través de lo visual. Cuando hablamos de nuevos tiempos, de nuevas realidades, ¿cierto? Estamos hablando que la sociedad evolucionó, que la sociedad cambió. Hoy, las nuevas generaciones la apuestan a tal vez proyectos de vida, tal vez visiones de vida diferentes a la que tuvo la generación anterior. Y si vamos un poquito más atrás, también reflexiona sobre cómo hacer, ¿cierto?, las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Hoy el comportamiento social.
ese que hablaba Gladys, ¿cierto? El cómo nos perciben los demás es muy diferente a cómo lo era hace unos años. Y se está dando porque hay definitivamente una revolución en la forma como nos comportamos como seres humanos, la forma como establecemos relaciones sociales, la forma en cómo interactuamos en unos nuevos contextos que nos invitan tal vez a repensar lo que ya no es funcional para sentarnos en hacer las cosas de otra manera. Albert Einstein, el científico, considerado pues una de las mentes más brillantes del siglo anterior, acuñó una definición de locura. Él decía que locura es querer tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Nos pasa en el trabajo, en ciencias, nos pasa en la vida. Intentamos tener resultados diferentes, sin embargo, insistimos en la forma tradicional de hacer las cosas. Los resultados no llegan, laborales, los proyectos de vida, sueños, metas y demás no se alcanzan porque hay una insistencia en querer seguir desarrollando las cosas de la misma manera, sin embargo, esperando que hayan resultados diferentes. Y hoy definitivamente estamos viviendo unos nuevos tiempos, unas nuevas realidades desde los comportamientos, desde esa nueva generación. Si yo les hiciera esta pregunta, que la voy a plantear aquí, ¿cierto? ¿Ustedes creen que estamos viviendo hoy por hoy en el contexto social, económico, incluso político, ambiental, si vamos más allá? ¿Qué creen que estamos viviendo? ¿Creen que estamos viviendo una época de cambios o estamos viviendo un cambio de época? Repito, si me la quieren responder aquí abriendo su micrófono, su cámara, como hizo Gladys, o también por el chat. ¿Qué creen ustedes que estamos viviendo hoy en este año 2026? Post-COVID, ¿cierto? Con incertidumbre por ahí por nuevos virus y demás que están apareciendo, bueno, y demás. Pero ¿qué creen ustedes que estamos viendo hoy la realidad como sociedad, como país, como región? ¿Estamos viviendo una época de cambios o un cambio de época? ¿Quién se nos animaría a dar una respuesta? No estamos valorando o evaluando si es buena, mala, no. Puede ser una, la otra, pueden ser las dos, o ninguna de las dos, si no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero quisiera, para allá como Edna, que nos levantó la mano, que me respondieran, ¿qué creen estamos viviendo? ¿Una época de cambios o un cambio de época? Edna, Cambio de época para mí, porque los cambios están en todas las dimensiones de la sociedad, en lo ambiental, en lo político, en lo tecnológico, en lo social, por supuesto. Entonces creo que cuando un cambio impacta todas las esferas de la humanidad, podría considerarse un cambio de era. ok, Gracias. súper Edna, gracias. Me gusta la intervención. Edna, prende la cámara, comparte, cierra la cámara. Ok, cambio de época. En conclusión de Edna como tal. Nosotros los seres humanos, nosotros las empresas, las instituciones, ¿cierto? Las entidades, vivimos en permanente cambio. Eso es una realidad. El cambio casi que se da todo el tiempo. Porque este cambio lo vivimos en el día a día, en la empresa, modelos operativos, estrategia, implementación de sistemas de información, rediseño de procesos, bueno, una cantidad de temas ahí presentes. Vivimos cambios como seres humanos todos los días. Desde que nacemos, estamos en una permanente ambiente de cambio, ¿cierto? Que nos exige o nos invita a rediseñarnos. El cambio es algo normal, natural, que está presente todo el tiempo, todos los días en nuestro quehacer, tanto personal como organizacional. Es algo natural que a veces nos cuesta un poquito más, vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, hoy, tal vez por la dinámica social que estamos viviendo, por la, como les decía, la transición post-COVID y demás, por todo el tema que vivimos como sociedad, y me alineo ahí con Edna, ¿cierto? Vivimos más es un cambio de época, algo mucho más radical,
más profundo. Creo que Edna usó por ahí la palabra cambio de era, ¿cierto? Las eras a través de la historia de la humanidad pues marcan momentos significativos, hitos, hechos, episodios que son revolucionarios y que definitivamente cambian o permiten mejor ver una transición en cómo lo estamos haciendo a cómo lo vamos a hacer como tal ahora. Entonces, así las cosas, equipo. Eh, Cuando hablamos hoy de nuevos tiempos, de nuevas realidades, podemos hablar que el cambio es algo normal, natural, que está presente todo el tiempo, todos los días. Sin embargo, tal vez hoy sí estamos viviendo como sociedad algo más radical y es un cambio de época, donde los comportamientos, ¿cierto? Donde las formas de comportarnos, valga la redundancia, las formas de interactuar entre seres humanos, con la tecnología, con todo el tema digital, genera pues un impulso o una realidad para actuar de forma diferente. Este concepto que les presento por acá, ¿cierto? De pronto ya algunos de ustedes lo han escuchado, VUCA en inglés, VICA en español. Es un concepto que tiene más de 40 años, surgió por allá a finales de los 70, inicios de los 80 con la Guerra Fría. Recordemos la rivalidad entre Estados Unidos, en su momento la Unión Soviética y demás, la lucha por el control y liderazgo, bueno, del mundo. Y este concepto surgió para tal vez en su momento poder explicar lo que vivía la humanidad. Se retomó nuevamente por allá en el 2001, nuevamente lo trajimos en pandemia y demás, y hoy sigue estando presente. Se hablaba en su momento, se hablaba hoy, ¿cierto? Que vivimos en una nueva realidad donde hay una volatilidad permanente. Lo vemos nosotros como sociedad, como país. Sin adentrarnos en temas políticos, ¿cierto? Y demás, no es el caso. Sin embargo, hay un ambiente volátil, cambiante en la relación que hay con nuestros líderes de país. Hay volatilidad en los mercados, cambiante permanentemente, porque es algo natural, normal, presente como sociedad. Este concepto, VICA en español, que es un acrónimo de 4 palabras, ¿cierto? Tiene una primera definición donde hablamos que vivimos en un mundo volátil. ¿Son volátiles las organizaciones? ¿Son cambiantes? Sí. ¿Es volátil el ministerio? Claro que sí, porque hay normatividad, hay cierto impacto pues de todo el tema de gobierno y demás, que hace que haya necesidad permanente de cambiar. Hay volatilidad en el tema personal, mucho, subes y bajas emocionales, diferentes situaciones de vida que experimentamos, duelos, introyectos, bueno, barreras que nos invitan a entender que hay que cambiar. V de volatilidad y de incertidumbre. Vivimos las organizaciones contextos de incertidumbre muy altos. Hace 6 años, cuando estábamos en plena pandemia, sectores, ¿cierto? Como el tema de turismo, viajes, entretenimiento, tenían un total nivel de incertidumbre altísimo. ¿Qué seguía? Cuando aún estaban pues los protocolos de interacción social, cuando aún no había todos los temas de regulación, posible vacuna y demás, mucha incertidumbre por lo que venía. Hoy hay incertidumbre organizacional, la hay. ¿Qué sigue para nosotros desde nuestros roles, desde nuestras actividades? Hay incertidumbre a nivel personal, mucha. Hoy somos aquí 32 y más conectados, sin embargo, no sabemos qué puede venir en la tarde para nosotros o mañana en la mañana, que incluso estaremos aquí todavía compartiendo, porque es incierto tal vez lo que viene. Pasa en lo organizacional, pasa también a nivel personal. VICA, este concepto o este acrónimo, intentaba explicar la realidad de lo que se veía hace 40 años, sin embargo es un concepto que nuevamente tomó fuerza de unos años para acá. Vivimos en un ambiente C, complejo, totalmente. Los abuelos me decían o nos decían, antes la vida era más sencilla.
Hoy, cierto, hay afanes, el día a día a veces nos lleva, nos dedicamos a apagar incendios, a resolver las situaciones, los chicharrones, que por ahí alguien me decía una vez, justamente allá en MinCiencias, porque tendimos a complejizar lo que es sencillo. Pasa en la vida personal, situaciones complejas. Hoy, tristemente, hay un aumento de las enfermedades ciertas asociadas a trastornos mentales, como es la depresión, la bipolaridad, ansiedad, esquizofrenia, bueno, en fin, producto de complejizar las relaciones y de complejizar la vida. Hoy la nueva generación, los centennials, los que nacieron en este siglo, bueno, los que están haciendo la transición ya de infancia a adulta, vienen unos temas de permanentes, de inestabilidad emocional, porque el mismo entorno, el contexto, hace que se perciba de manera compleja, lo que no debería ser. Y vivimos también en un mundo ambiguo. Una amiga mía, ¿cierto? Cuando recién te dio pandemia, me decía, no solamente tenemos pandemia, la enfermedad como tal, sino también tenemos un concepto que ella llamó infodemia. Y se refería a infodemia por ese acceso de información que a veces no tiene filtro, las famosas fake news o noticias falsas. Compras de pánico. ¿Se acuerdan hace 6 años? No sé si a alguien le tocó el acaparamiento de papel higiénico, de todos los insumos para limpieza, alcohol y demás, producto del miedo. Hoy, con el anuncio por ahí de este nuevo virus, ¿cierto? También empieza como a generarse rumores, noticias falsas, especulaciones. ¿Qué es cierto, qué no es cierto? Mi papá, por ejemplo, tiene un iPad que le regalamos y cuando lo visito varias veces encuentro que está viendo unas informaciones de fuentes que no son confiables. Y a eso le llamamos ambigüedad, cantidad de información, ¿cierto? Que si no es clara, transparente, comprobada, genera como un enrarecimiento un poquito de la percepción que tenemos de la realidad. VICA, este concepto, insisto, les decía, surgió por allá a finales de los 70s, 80s y demás. Sin embargo, volvió a tomar mucho empuje, mucha fuerza en el tema de pandemia. Las organizaciones, las entidades, las personas, nosotros los seres humanos, vivimos en este contexto. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es una realidad y justamente para enfrentar estos nuevos tiempos, estas nuevas realidades con estas variables es donde necesitamos trabajar en nuestros valores, que para allá vamos. Este concepto VICA, insisto, tiene sus añitos y demás. Sin embargo, como todo en la vida, ¿cierto? Hay evolución, hay transición, hay avances. Y de hace unos 7 años para acá surgió este nuevo concepto. Brittle, bueno, Bunny en inglés, Canny en español, que también intenta explicar un poquito esos nuevos tiempos, esas nuevas realidades de lo que como sociedad nos enfrentamos. Canny es igual un acrónimo, ¿cierto? De cuatro letras en una palabra que nos dice que las organizaciones somos brittle, del inglés, frágiles, quebradizas, que en cualquier momento, ¿cierto? Puede suceder algún tema particular, puede llegar algún tipo de contingencia y demás que impacte lo aparentemente robusto de la estructura. Eso nos lo demostró una pandemia como COVID-19, la fragilidad organizacional. Muchos, varios, cientos de miles de emprendimientos, pymes, mini pymes, incluso medianas empresas, no pudieron sobrevivir a la pandemia como tal y lo que trajo como efecto. Si algo nos mostró un evento como ese, ¿cierto? Es que somos frágiles. Pasa en las empresas, pasa en las entidades y pasa también a nivel del ser. Somos frágiles emocionalmente. Hay un concepto que a mí me encanta mucho, ¿cierto? Que es la inteligencia emocional, de un autor que se llama Daniel Goleman, si lo pueden seguir, bueno, leer y demás, que invita a que el ser humano tenga o tengamos un manejo de nuestra inteligencia emocional, que podamos combinar la razón con la emoción para la toma de decisiones.
Eso nos podría responder a este escenario frágil o quebradizo que nos plantea la vida. Nuevos tiempos, nuevas realidades. Cani también tiene otro término que es la de ansiedad. Vivimos en organizaciones ansiosas por lo que viene, por la necesidad de resultados. Vivimos en estructuras emocionales ansiosas, ¿m? Producto de la dinámica, la velocidad, el tiempo que tenemos para ejecutar las actividades. Todos tenemos 24 horas al día, ¿cierto? Que en teoría deberían dividirse en 8 para el trabajo, 8 para hacer actividades personales, de ocio, de esparcimiento y otros 8 horas para descansar. Sin embargo, esa ecuación como que muchas veces se nos impacta, producto de la ansiedad. Entonces estamos 12, 13, bueno, no sé, más horas dedicadas a temas de trabajo, tal vez no descansamos como es, y eso genera al final ansiedad que se percibe en la forma en cómo nos comportamos, que se percibe incluso en temas somáticos. La causa número uno de incapacidad en Colombia, en nuestra región, es el estrés, ¿cierto? Y el estrés somatizado en dolores físicos, espalda, dolores lumbares y demás. Y eso es producto de la ansiedad llevada a nivel estrés, que no manejado puede convertirse en algún tema de riesgo físico y demás. Vivimos en un mundo ansioso. La N, que me encanta, habla de que hoy las organizaciones, las personas, ¿cierto? Ya no somos lineales, somos exponenciales. Cambia el mindset de cómo percibimos la planeación de las actividades. Antes nos aferramos a estructuras fijas, donde es más fácil valorar la certeza, ¿cierto? Un plan de largo plazo, cuando hoy lo que requerimos es estructuras que tal vez se centren en planear el corto plazo. Hay unos modelos hoy de gestión de proyectos, como son marcos tipo Scrum, Kanban, Safe, bueno, que una invitación a que los conozcan, a que los profundicen, que nos invitan a pensar, ¿cierto? Ya no en el largo plazo, sino en el corto plazo. Porque cuando surgen eventos, situaciones a las que tenemos que responder, es más fácil cuando esto se da con una planeación de corto plazo. ¿Creen ustedes que por allá en el 2019, octubre, noviembre, se pensó en el impacto que iba a tener una pandemia como lo fue el COVID? Nadie, o muy pocos, ¿cierto? Concibieron en su planeación que iban a encontrar un escenario como ese. ¿Quiénes estaban mejor preparados? Los que ya trabajan una gestión de proyectos basada en el corto plazo. Es la evolución del PMI, del marco de gestión de proyectos tradicional, por fases, por cascada o waterfall, el método, a un método que invita a planear de corto plazo, con actividades, recursos y demás. Bueno, no profundizo ahí, eso es tema de otra charla que me pueden invitar, yo justo solo lo comparto. Entonces hablamos hoy que el mundo es no lineal, ¿cierto? Es exponencial. Y por último, hablamos de que hay un mundo incomprensible. Intentamos buscar solución a casi que todos los dilemas, problemas, situaciones de la vida, cuando tal vez en lo sencillo, en lo básico, está la respuesta. Sin embargo, empresas, ciertos seres humanos, vivimos en ambientes que a veces no comprendemos y al no comprenderlos se genera confusión, caos y demás. Este mundo lo estamos viviendo hoy en Familia Ciencias. Hay un entorno empresarial y hay un entorno empresarial incierto, complejo y ambiguo. Hay un entorno laboral, un entorno personal frágil o quebradizo, de mucha ansiedad, con una invitación, ¿cierto?, a repensar y no valorar la certeza, sino rediseñarnos constantemente. Eso es ser no lineal. Y hay también una nueva realidad que es tal vez no buscar, ¿cierto?, la explicación total a los fenómenos que ocurren y demás, sino realmente centrarnos en ser resolutivos, en avanzar. De ahí, ¿cierto?, que concluyamos para efectos de esta charla que definitivamente sí estamos viviendo un cambio de época, donde para contrarrestar este mundo VICA, este mundo CANI, es necesario
reflexionar sobre cómo estamos realizando nuestras actividades. Porque en el entorno, ¿cierto? Hay cambios permanentes. Ese mundo VICA y CANI nos invita a entender que hay cambios permanentes a todo nivel. Lo hablábamos, sociales, tecnológicos, económicos. Hoy estamos, ¿cierto?, ante una nueva realidad que es el avance en la transformación digital, que se impulsó incluso también con el COVID-2019. Hoy la velocidad del uso, ¿cierto?, el desarrollo de la inteligencia artificial es tal que está reemplazando roles, que está sustituyendo, ¿cierto?, el tiempo que dedicamos a lo operativo para sentarnos a lo estratégico. La velocidad, la dinámica de la inteligencia artificial, ¿cierto?, es única. Ayer estaba justamente conversando con un experto en inteligencia artificial. Me decía, esto primero tiene muchos años, ¿vale? Lo estamos viendo apenas desde hace unos 2, 3, con el auge de ChatGPT, ahora de Gemini, de Copilot, bueno, de las más conocidas como inteligencia artificial. Sin embargo, esto viene de hace mucho tiempo. Hoy apenas lo estamos capitalizando. Y la velocidad y la dinámica que trae el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? Está teniendo impacto en la forma en cómo se comporta hoy la sociedad. Yo hago docencia, lo presentaba ahí Erika en mi hoja de vida inicial, y en las universidades, bueno, particularmente en pregrado, los chicos están volviendo dependientes de la IA. ¿Dónde queda la capacidad de pensar críticamente, de pensar estratégicamente? Yo lo veo como un aliado total que quita carga operativa y me permite centrar en lo estratégico. Sin embargo, su uso es hoy, ¿cierto?, sujeto de muchas reflexiones en cómo lo estamos haciendo. ¿Se acuerdan de Terminator, la película? ¿Cómo era que se llamaba la inteligencia? Skynet. De Matrix, la película, donde las máquinas, ¿cierto? Gladys sí se las vio todas, por allá nos levanta su pulgar virtual. Donde decía que las máquinas un momento dado van a tener el control o van a tomar el control. ¿Cuándo pasará eso? No sabemos. Pero es una nueva realidad la que exige, ¿cierto?, que nos adecuemos a este cambio de época. Hoy hablamos de Machine Learning, el aprendizaje automatizado. Nosotros podemos hoy acceder a contenido en la red, ¿cierto?, en plataformas digitales y demás, donde podemos generar cualquier tipo de desarrollo del conocimiento. Ustedes sí que son expertos en el tema, ¿cierto? Por todo el fondo de investigación, de innovación, bueno, de ciencia y tecnología, de cómo se transfiere el conocimiento. Hoy lo podemos hacer a través de aprendizaje automatizado, bots, avatars, incluso. Mi rol como docente es un rol en vía de extinción. De hecho, mañana se celebra el Día del Profesor, porque ya hay avatars, ¿cierto?, que interactúan con los estudiantes a través de un holograma, que tiene todas las respuestas de todos los campos a través de prompts y demás hechos en IA y en aprendizaje automatizado. Esto es una realidad que estamos viviendo hoy, cambio de época. Seguimos con el tema de la nube, ¿cierto? El almacenamiento de lotes de datos, ya no dependiendo de máquinas, servidores, sino que todo esté alojado, propios, sino que esté alojado todo en nube para tener disponibilidad inmediata, análisis real. Hoy estamos en un auge de la analítica de datos que complementa muchísimo la IA. Aplicaciones o, bueno, plataformas como Power BI, ¿cierto?, que procesan lotes de datos para tomar decisiones en tiempo real, hay que seguirlo manejando. Y lo estamos viendo hoy también perfectamente en la nueva realidad. El IoT o el Internet de las cosas. Cada vez, ¿cierto?, se familiariza más el tener Internet en dispositivos que antes no soñábamos tenerlos. Ya hay lavadoras, neveras con Internet que dimensionan cuándo falta producto, cuándo hacer el pedido al supermercado. Bueno, cada vez es más normal que esté implícito en los aparatos de uso diario. Y ante esta tecnología, ante este advenimiento, ¿cierto?, y de los cambios tecnológicos, es donde debemos enfrentar nuevas realidades, el cambio de época que Gladys nos hablaba al inicio. Hoy vivimos cambios económicos permanentes.
Ha cambiado el comportamiento y la expectativa del cliente, si lo llamamos a nivel empresa, del ciudadano. Ya no es el mismo hoy el ciudadano de hace unos años. Ya tiene canales de comunicación, tiene plataformas de interacción, ¿cierto? Que les permite hacer seguimiento, vedurías, manejar PQRs, bueno, de una forma diferente. Incluso nuestro colaborador, el que usted tiene ahí sentado al lado, de pronto puede ser ya un centennial que nació en este siglo. Los que nacieron en este siglo ya tienen 26 años para arriba. Desde hace 2, 3 ya incursionando en el mercado profesional, desde hace 4, 5 desde el tema técnico. Y esos comportamientos, esas expectativas, ¿cierto?, de los ciudadanos requieren unas nuevas formas de comportarnos que va alineada con los valores para enfrentar esas nuevas realidades. Hoy se habla, ¿cierto?, del tema digital, lo tocamos hace un momento, como impacto del cambio económico. Lo vemos en las startups, estas empresas, estos emprendimientos, ¿cierto?, que surgen espontáneamente, que escalan. En Colombia tenemos, bueno, 3 unicornios, se le denomina unicornio a las empresas que primero tienen una valoración por encima de los $1.000 millones y en sus rondas de inversión, cuando salen a buscar fondeo, superan niveles de $300 millones. Bueno, muy fácil conseguirlos para ellos. Rappi, en Colombia, es una de ellas. Avi, que está cambiando todo el tema inmobiliario. Las bancas digitales, Nubank, que no tienen una sola oficina, ¿cierto? Física, sino todo lo hacen a través de la plataforma digital, ofreciendo una experiencia que cambia la economía. Si la banca tradicional no se mueve, esta banca nueva se la va a absorber, cambios económicos. Hoy hablamos de la necesidad de ser más ágiles organizacionalmente, de tomar decisiones, de ser efectivos, ¿cierto? Que es la combinación de ser eficientes y eficaces. Y tal vez de entender que hay un mundo, un entorno donde hay competencia. Tal vez no aplica para nosotros como sector, ¿vale? Sin embargo, a nivel privado, en empresas, surgiendo todo el tiempo, todos los días, iniciativas que escalan muy rápidamente y nos puede repensar, ¿cierto?, el cómo consumir productos y demás. Hoy vivimos, aparte de lo tecnológico, ¿cierto?, de lo económico, cambios sociales. Ese que nos hablaban al inicio ustedes en las expectativas, comportamientos. La generación de hoy no se comporta como se comportaban las generaciones anteriores. Ese nuevo ciudadano, ese nuevo colaborador, ¿cierto? Tiene una dinámica de pensamiento, una mentalidad muy diferente a la que se tuvo en las generaciones anteriores. Permítanme, hacemos aquí un pequeñito viaje en el tiempo. Por allá en los años 50, aquí lo señalo, ¿cierto? El promedio de una familia más o menos era tener entre 8 y más hijos. ¿Cuántos sobrinos, o mejor, cuántos tíos tienen ustedes? Dejen aquí el dato por el chat. 5, 6, 7, 10, 12. La tendencia, ¿cierto?, en el tema familiar era ¿cuál? Tener muchos, muchos hijos. Deben tener ustedes, si suman los tíos de un lado y los tíos del otro lado, mínimo unos 10 por ahí. Era el comportamiento social de la familia en la época. No había inclusión de la mujer como tal, ¿cierto? Se hablaba pues del matrimonio como la entidad principal que regulaba, perdón, el tema familiar. Estamos hablando ya de hace 76 años. 20 años adelante, años 70, este promedio de hijos se empieza a reducir, ya hablamos de 5 nomás, sin embargo se siguen estableciendo los roles de familia, papá trabajando, siendo el proveedor, mamá en la casa, en mi caso, y el de muchos de esta generación. Hombres, cabezas de familia, insisto, las mujeres, incluso con restricción de derechos, de participación, desigualdad, inequidad, diversidad, bueno, impactada. Años 90, ¿vale? Este promedio ahora ya es de 3 hijos.
Ya las mujeres están mucho más empoderadas en todo el contexto eh, eh, académico, la maternidad pasa a ser postergada. Si antes hablábamos del matrimonio, aquí hablamos de el divorcio, la separación. Años 2000, uno o dos hijos, se empiezan a postergar las decisiones, ¿cierto? De ser papás, mamás como tal. Se habla de unos deberes compartidos entre el núcleo de la familia. Años 2010, hace ya 16 años. Un hijo o efectivamente la decisión de no procrear. Se habla que esa generación o ese momento de la historia, ¿cierto? Es donde tal vez hubo falta de disciplina y eso generó lo que hoy mal llamamos la generación de cristal, con una fragilidad emocional muy, muy alta. ¿Qué tenemos hoy? Una decisión, uno, de no tener hijos. La nueva generación no quiere tener hijos. Quizás un gatico, un perrito y demás lo llaman gatijos o perrijos, ¿cierto? Pero hijo como tal, biológico, no. Son nativos totalmente digitales. Muchos de los que estamos aquí, por eso me interesaba un poquito ver las cámaras, ¿cierto? Vimos la transición de lo analógico a lo digital. Esta generación es totalmente digital, nació ya como tal, ¿cierto? Inmersa en toda la tecnología como tal. Hablamos de que son progresistas, ¿cierto? Y el progresismo no tiene que ver con tema político, ideología y demás, sino tiene que ver con una apertura al cambio. El cambio es bienvenido, ¿cierto? No genera impacto como antes, sino es una forma de hacer transiciones a lo siguiente. Estructura de gustos diferente y demás. Este nuevo, o mejor, este nuevo perfil que hoy tenemos, ¿cierto? Es el nuevo colaborador, su compañero, que o ya está o está por ingresar. Es el nuevo ciudadano que se comporta con unas visiones, con una estructura de pensamiento tal vez diferente a cómo se comportaba la generación anterior. Y esto es lo que nos invita justamente a entender el concepto que hablamos al inicio de cambio de época, porque los comportamientos son totalmente diferentes, tienen otras motivaciones. Su sentir, ¿cierto? Ya no es como el de antes, de asegurar una pensión, después de tantos años de trabajo y demás, sino tal vez hay otras motivaciones, otra estructura de gustos, otras formas de vivir y demás. Y ante esas nuevas generaciones, ante esta realidad que estamos viviendo, ante este contexto de cambio de época, es importantísimo subirnos a algo que es el bus del cambio o el bus de la transformación, porque si no nos permitimos avanzar, nos vamos a quedar. El cambio es un concepto muy, muy sencillo, equipo, desde lo semántico. El cambio es estar en un punto A, situación inicial, ahí nos encontramos, y es querer ir a un punto B, que es la situación deseada, hacia donde queremos ir. Generalmente, las empresas, las entidades, las personas, preferimos quedarnos en la situación inicial, algo que llamamos la zona de confort o la zona de comodidad. Ahí tengo el control de todo, ahí definitivamente tengo mi status quo definido, tal vez no hay riesgo y estoy bien. Sin embargo, cuando se decide salir de esa zona de confort, de esa situación inicial, se puede aperturar una zona de riesgo, porque da miedo cambiar. Sin embargo, ese riesgo nos puede llevar a aprender y el aprendizaje nos trae crecimiento. Pasa en la organización, pasa en la empresa. Cambiar debería darse con un movimiento, con una acción, ¿cierto? Ese es el fondo de la definición. Cambio es movimiento. Si no nos movemos, vamos a seguir haciendo las cosas igual, tal vez teniendo el mismo resultado. ¿Qué pasa cuando decidimos hacer esa transición? Tomar el riesgo de cambiar en la organización. Modelo operativo, nueva estrategia, implementación de un sistema de información, cambio en algún proceso, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa cuando decidimos hacer un cambio en la vida?
independizarse, adquirir un nuevo hogar, un vehículo, viajar, cumplir mis sueños, emprender, bueno, lo que sea. Cuando pasamos de la situación inicial a la situación deseada, aparece algo que llamamos la transición, que es el fenómeno normalito, ¿cierto? De querer estar en el A y llegar al B. En esa transición, nosotros aún no tenemos los beneficios esperados de la situación deseada porque no hemos llegado y aún tenemos parte de las desventajas originales de la situación inicial. Por eso decidimos cambiar. Y en esa transición que aparece un fenómeno que conocemos como la resistencia. Nos cuesta cambiar un poquito, nos cuesta a las organizaciones dar el paso hacia lo siguiente, nos cuesta a las personas, al ser humano, ¿cierto? Adentrarnos a lo nuevo, porque en la transición hay algo que llamamos resistencia. Y ahí es donde entran justamente los valores que nosotros como seres humanos tenemos inculcados, que los traemos algunos de la vida, de nuestro proyecto de crecimiento, bueno, de todo lo que manejamos en el día a día, o hemos recibido a través del entorno donde nos movemos. Un valor es un comportamiento, ¿cierto? Implícito en nosotros como seres humanos, como profesionales, que se evidencia en la forma en cómo lo compartimos con todo lo que está a nuestro alrededor. Los valores son movilizadores del cambio, porque un valor puede ser el impulso que yo necesito para adoptar o para enfrentar mejor una nueva situación y por ende adoptar un nuevo cambio. Por eso los valores son tan importantes, porque crean unidad, cohesión, identidad. Y ese mundo volátil, cambiante, complejo, ambiguo, frágil que veíamos antes, ¿cierto? Se puede enfrentar de una mejor forma cuando vivimos los valores. Y no se trata solamente de recitarlos, de tenerlos, ¿cierto?, en un código de integridad donde está documentado, sino realmente en vivirlos, familia Minciencias. Porque en vivir un valor está o puede estar la diferencia de cómo me perciben mis compañeros, de cómo se ven las interacciones y también eso lo puede percibir afuera quién, el ciudadano. Ese ciudadano que al final, ¿cierto? Es el que en una cadena de valor organizacional recibe el impacto de todo lo que pasa dentro de nuestra organización. Lo bueno, lo que es funcional, lo que está articulado y también aquello que tal vez no es tan funcional, aquello que no está engranado definitivamente, porque un reproceso interno, una inconformidad, un no cumplimiento de un acuerdo de servicio internamente puede tener efecto, ¿cierto?, en el resultado que está esperando un ciudadano, en la velocidad de su trámite, en el acceso, bueno, no sé, a una convocatoria, a una beca, pasantía, bueno, ya los temas que manejamos nosotros en el core, o en la misión mejor, en el alcance misional de la entidad. Entonces, ¿por qué hablamos de valores? Porque definitivamente los valores, ¿cierto? Nos permiten generar un movimiento que conecta, que une. Alguna vez está en su código de integridad, ¿cierto? Eh, Se hizo internamente, pues desde el servicio público, desde la función pública, se hizo la pregunta, ¿qué significa o qué implica ser servidor público? Y esa es la pregunta que motivó que se desarrollara un código de integridad que implica tener unos comportamientos, ¿cierto? Pero insisto, no para que se queden en una cartilla, en una teoría y demás, sino que realmente eso nos invite a comportarnos de una manera diferente. Es lo que está esperando el ciudadano. Los valores, o bueno, mejor, nuestros valores, ¿cierto? Organizacionales, vienen de un proceso de creación conjunta. Más de 25.000 servidores públicos aproximadamente votaron en buzones, en plataformas web, para identificar esos 5 valores más importantes del servicio público como tal.
Y producto de ese esfuerzo, bueno, ese trabajo que se hizo desde Función Pública, ¿vale? Hoy tenemos nuestros valores MinCiencias. Compromiso, respeto, diligencia, honestidad y justicia. Estos valores, equipo, vividos realmente apropiados y expresados en comportamientos, puede hacer la diferencia en lo que al inicio por allá Gladys nos compartió de clima organizacional. Porque un valor bien vivido y un valor expresado por la mayoría en un entorno como es el ministerio puede generar una mejor forma de relacionamiento, un mejor compromiso, una mejor forma de interacción, que créanme que va a tener efecto en la forma en cómo todos interactuamos, que a eso le llamamos cultura, cultura organizacional. Y para entender ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, debemos entender que debemos cambiar. Y el cambio se puede lograr cuando vivimos realmente estos valores. Pasa a nivel de empresa, a nivel entidad, ¿cierto? Y también a nivel personal, porque los valores son un sello propio, ¿cierto? Son la expresión interna de lo que hacemos y en coherencia con cómo lo hacemos. Por eso es importante un poquito repasar estos valores nuestros que tenemos en la entidad, donde el primero es la honestidad. ¿Mm? Actuar siempre en verdad, en transparencia, en rectitud, para que haya un favorecimiento pues del interés general. Tristemente, ¿vale? Yo acompaño desde la consultoría, desde el coaching, tanto entidades privadas como entidades públicas. Sin embargo, en lo público arrastramos, ¿cierto? Un legado, un histórico de que no hay transparencia, de que todo funciona totalmente lo contrario. Es una realidad, sí, de país, tristemente, por el tema de corrupción y demás. Sin embargo, ¿qué sería desde lo que me toca a mí, desde mi pedacito, actuar siempre en transparencia, en verdad, siendo honestos? Incluso, ¿cierto? Cuando no nos están viendo, denunciar las fallas, delitos, violaciones, bueno, a los derechos como tal. Si tengo dudas respecto a mis deberes y demás, buscar la orientación que requiera, facilitar el acceso a la información, que sea completa, que sea veraz, que sea oportuna. Esto pues definitivamente es una oportunidad de ir a un siguiente nivel en honestidad. Sabemos que lo están haciendo, sabemos que es parte pues de esa contribución, ¿cierto? De nuestra parte como ciudadanos, claro que sería llevarlo a un siguiente nivel. El siguiente es respeto, reconocer, valorar, ¿cierto? Y tratar con dignidad a todas las personas, como sean, con sus virtudes, con sus defectos. No importa, ¿cierto?, su rol, su labor, su título o de dónde vengan u otra condición, sino realmente entender lo que les decía un poquito al inicio de esta charla. El ser que moviliza el hacer. Detrás de cada rol, de cada actividad, de cada operación que ustedes hacen allá, ¿cierto?, en el ministerio, hay un ser humano con virtudes, con defectos, con una historia de vida que a veces juzgamos, porque no sabemos qué está detrás de. Tal vez una cosa es lo que vemos, pero otra cosa lo que carga, ¿cierto? Esa persona de pronto por su eh, modelo de vida, de dónde viene. Tal vez a diferencia de otros, no le tocó tan fácil, de la procedencia, de inclusión. Bueno, varios temas ahí que, insisto, más allá de recitarlos y de verlos en un documento como es nuestro código de integridad, la invitación es a vivirlos. ¿Y cómo los vivo? Pues cuando realmente me apropio de ese valor, en este caso del respeto, y me permito hacerlo con todo el mundo. Ser amable todos los días es la clave. Eh, Siempre, ustedes no saben la diferencia que puede hacer un saludo, una sonrisa, un buenos días en la mañana de alguien.
si viene cargado de conflicto familiar, de problemas, de discusiones, bueno, lo que sea, encontrar un espacio de respiro, de tranquilidad, de equilibrio, estar abierto al diálogo, ¿sí? A comprender que podemos tener visiones diferentes, opiniones diferentes, sin embargo, en la divergencia está la posibilidad de hacer convergencia. Nuestro país, ¿cierto? Vive hoy, bueno, un momento de vacío de liderazgo, le llamo yo, ¿cierto? Porque o somos de acá, o somos de acá, o estamos en la mitad. Y cuesta un poquito entender el pensamiento del otro, cuesta un poquito entender y respetar, ¿cierto? El como otro piense, pero de la construcción es que deberíamos, o mejor, de esa discusión es que deberíamos construir. ¿Por qué otras culturas en Oriente, bueno, Europa y demás países nórdicos nos llevan tanta ventaja en calidad de vida? Porque se reconoce la diferencia, se acepta y se construye entre todos. Somos hijos de un mismo país, estamos, perdón, compartiendo, ¿cierto?, un mismo espacio, la misma sangre, y a veces pareciera todo lo contrario. ¿Cuál es la invitación aquí? No importa la diferencia, podemos generar, ¿cierto?, escuchando la opinión, argumentando con respeto y demás, la posibilidad de generar sinergia. Pasa a nivel país, pasa a nivel entidad, pasa a nivel área. ¿Qué sería que yo hiciera la diferencia para que eso se pudiera manejar? Valor número 3, compromiso. Ser consciente de la importancia, ¿cierto?, que tiene mi rol como servidor público. Y a veces se nos olvida un poquito dimensionar que todo lo que nosotros hacemos desde las entidades y demás, desde lo público, es para construir sociedad, para desarrollar al país, para generar más acceso a la educación, para cerrar brechas. Y a veces, insisto, se nos olvida un poquito la importancia, ¿cierto?, de mi rol y cómo estoy para atender y servir al ciudadano. Por eso nos llamamos servidores, bueno, se llaman servidores públicos, porque estamos en un rol de servicio y ese rol debería buscar al final bienestar. Desde lo que ustedes hacen, ¿cierto? Y cómo lo hacen, puede estar la diferencia en la vida de una persona para surgir en la vida, para progresar, para acceder, ¿cierto?, a oportunidades que no tiene. Estar dispuestos, ¿cierto?, a entender al otro, ser empáticos, escuchando, orientando, prestando un servicio que sea amable, que sea ágil, que sea de calidad. Hace un ratico les decía cómo nos percibe el ciudadano y muchas veces nos percibe con etiquetas, bueno, con juicios y demás, porque no recibe o el resultado o la forma en cómo se llega al resultado. Y eso se puede hacer con el compromiso. Y el compromiso es orientando, escuchando, atendiendo. Es una forma de avanzar. Nuestro cuarto valor es la diligencia. ¿Mm? Cumplir con los deberes, ser diligente, decían los abuelos, cumplir con los deberes, con las responsabilidades, no solamente por cumplir, sino realmente de la mejor manera posible, siendo o respondiendo en tiempos oportunos, ¿cierto? Con eficiencia y demás, porque al final, como dice el valor, ¿cierto? Es para optimizar los recursos del Estado, lo que es de todos. Esos recursos públicos, ¿cierto? O mejor, en el Código de Integridad hablamos que lo público es de todos y no se desperdicia. Eso es un concepto, ¿cierto?, de país que deberíamos tener. Sin embargo, todavía nos cuesta, y más aún dentro desde las organizaciones. Cumplir el tiempo para nuestra obligación laboral. En una ciudad como Bogotá, que está a 2 horas de Bogotá, ¿cierto? Que a veces es tan difícil el tema de movilidad y demás. Muchas veces hay unas tendencias a lo básico, y lo básico es ser puntuales. Puede que un día o dos, bueno, por temas de movilidad, de tráfico y demás, se nos impacte la llegada. Pero muchas veces se hace ya porque está validado el llegar tarde y se vuelve una regla.
y llegar tarde a una reunión, a un comité, bueno, a un espacio donde los compañeros nos esperan y demás. Son detallitos que podemos empezar a manejar desde nuestra parte. Esto es un esfuerzo colectivo, es de todos, pero la invitación, ¿cierto?, de esta charla es que sería empezar por la parte que a mí me toca, por la mía. El otro tendrá que hacer su trabajo, claro que sí, pero voy a empezar por esa parte que es mía. Dentro de la diligencia también está el ser proactivo, el comunicar a tiempo, en no quedarse callado, sino proponer, tanto para mi rol, para mi área, para la entidad, ¿cierto? Que pues podamos avanzar entre todos. Yo me sueño un país, por ejemplo, que viviera de esta forma los valores, apersonado, sintiéndolos, ¿cierto? Y que eso contribuyera a un avance significativo en la calidad de vida y demás. A eso que le llamamos, que es nuestro quinto valor, la justicia. Ser imparciales, garantizar derechos, ¿cierto? Hoy que hablamos de un mundo equitativo, igualitario, de no discriminación, eso no solamente es pues a nivel físico, de identidad y demás, sino es también, lo hablamos hace un ratico, en el tema de pensamiento, de incluir o involucrar mejor la diversidad, la diversidad de pensamiento, el tomar decisiones informadas, el reconocer, ¿cierto? Y proteger los derechos de los demás, tomar decisiones a través del diálogo, de la conversación, que no es fácil, obvio que no es fácil. Muchas veces lo que nos impacta, créanme, no es la comunicación, sino es la falta de asertividad en esa comunicación. Nosotros los seres humanos por naturaleza nos comunicamos. Lo que aprendimos, ¿cierto? En el colegio y demás, que hay un emisor y un receptor y hay un mensaje que llega a través de un canal entre los dos. Nos comunicamos como seres humanos. Si no pudiéramos hablar el mismo idioma o por alguna razón no tuviéramos la voz afectada y demás, lo podríamos hacer a través de un lenguaje de señas. Lo no verbal, por eso cuando insistía yo en la apertura de la cámara, ¿cierto? Es porque lo no verbal también habla por nosotros. Los gestos, las posiciones, la expresión, ¿cierto? Corporal, también es un sello propio. Y les decía, comunicarnos, ¿cierto? Es algo que todos los seres humanos lo tenemos o lo podemos hacer. Hacerlo de forma asertiva es tal vez donde está el reto, porque en la asertividad está en validar que el mensaje se entregó, que fue entendido y que efectivamente eso va a tener como resultado una labor, un proceso, un entregable. Por ahí hay una muletilla que no a mucha gente le gusta, ¿cierto? Que dice, sí me hago entender, que a veces suena como molesta, pues al final es algo validísimo, porque es garantizar que quienes está escuchando reciba el mensaje, la información, el dato de lo que requiere para hacer o para ejecutar una actividad o una operación. Muchas veces el reproceso, el volver a tener que hacer las cosas, el no tener la calidad entregable o de un entregable, se da porque no validamos cuando estamos escuchando, ¿cierto? Lo que esperaría la otra persona. Llámese en una actividad, en una tarea, en un producto o servicio que tengamos que entregar. ¿Y cuál es la invitación, equipo, desde este espacio de fortalecer los valores y particularmente en el tema de justicia? Hay que tomar decisiones entre todos, con diálogo, con concertación, y eso se da cuando tenemos una muy buena comunicación asertiva. Y la asertividad muchas veces se da en la escucha, porque nos dieron dos de estas, dos orejas, si me están viendo, y una sola boca, quizás tal vez para escuchar más y sobre eso sí poder argumentar. Es parte de lo que le llamamos, ¿cierto?, a este valor de justicia, de justicia. No es tan difícil hacerlo. Está es en nuestra convicción personal de querer hacerlo. Créanme que detrás no, o que es parte de una filosofía de valores, ¿cierto? No es tener un policía
que esté garantizando detrás de nosotros que seamos sí honestos, y respetuosos, comprometidos, diligentes y justos, sino va de una movilización interna. Cuando haya su vocecita interior en el día a día, como que lo rete a responder tal vez de una forma difícil, a hacer una cara tal vez no tan agradable con otro, a sentir que hay rechazo, inclusión y demás, piénselo antes de, respire tranquilito, tómese unos segunditos y esa es la posibilidad de que, de actuar realmente desde adentro, desde su energía, su conexión, su ser humano. Es que el que asiste al trabajo, al rol, ¿cierto? No es una máquina, no es un robot, es un ser humano, como lo hablamos al inicio, con motivaciones, sentimientos y demás. A veces, por razones externas, reaccionamos internamente. Una subida de voz, una cara tal vez no tan amable, incluso una discusión, bueno, lo que sea. Eso puede estar muy presente todo el tiempo. La invitación es a que antes de que pase, nos permitamos como hacer la pausa y reflexionar qué está en mis manos para que eso no ocurra. Y como decía, esto no es del policía, ¿cierto? Que esté ahí detrás de exigiendo que se cumpla, sino es un ejercicio personal de reflexión, tanto en la entidad como afuera, porque esto mismo lo podemos visibilizar, ¿cierto? Con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestros amigos. ¿Qué sería, cierto, una estructura de valores que pues definitivamente pudieran impactar todo el desarrollo o todas las acciones que podemos tener en cuenta para el objetivo y para nuestros logros? Pues bien, equipo, aquí les estaba presentando entonces de los valores que están en nuestro código de integridad, ¿cierto? En esa cartilla de valores del servicio público, una serie de comportamientos que tenemos ahí asociados. Pero yo quisiera, voy a dejar aquí de proyectar un momentico, que por el chat ustedes me compartieran también. Para cada uno de esos valores que acabamos de ver, gracias Jason por tener la cámara abierta, me tiene verticas de hace ratito. Jason está ahí concentrado trabajando, se le ve, pero a su vez también prestando atención, es que se puede tenerlo todo. Quisiera que por el chat, familia Minciencias, me dejaran por ahí qué comportamientos, qué actitudes, ¿cierto? Tal vez podríamos nosotros tener en cuenta para que esos valores se expresaran de una mejor forma allá en el ministerio. Y quiero que me lo dejen por el chat, que se animen por favor a hacer un ejercicio de co-construcción. Este es un insumo que podemos tener, ¿cierto?, de talento humano para también seguir trabajando en los planes de formación, de entrenamiento, de capacitación y demás. Entonces quisiera que por el chat me dejaran ustedes de esta forma. Colocar el nombre del valor, ¿cierto? Uno de los 5, lo repasamos, son compromiso, respeto, diligencia, honestidad y justicia. Son 5. De hecho, acaso 5. Vale, y quisiera que me pusieran al frente de cada valor, de la forma en que les voy a enviar aquí el ejemplo por el chat, un comportamiento asociado. Ejemplo, respeto es asociado a puntualidad, llegar a tiempo. Eso sería un comportamiento. Por ahí Miriam nos dejó uno, miren. Cuando me hablan, mirar a la cara. Eso sería respeto. Miren que son cositas básicas, sin embargo que a veces se pierden por el día a día, se pierden por la inmediatez, ¿cierto?, de los resultados, de la necesidad de resolver. O no tenemos chicharrones, ¿cierto? Y todo el tiempo, todos los días. Y eso a veces nos quita un poquito como ese espacio de reflexión para lo básico. Saludar, interactuar, o como nos dice Miriam, ¿cierto? Mirar a la cara con respeto, es una actitud de respeto. Entonces, por favor, tomemos ahí unos minuticos, equipo. Escríbanme allá en el chat, ¿vale? Un valor de los que acabamos de ver, los 5 que están en nuestro código de integridad: respeto, diligencia, honestidad, justicia y compromiso. Y colóquenme ahí al ladito un comportamiento, ¿vale? Que ustedes tal vez pueden visibilizar, aportaría a ese mejor clima, a esa mejor cultura organizacional
que estamos buscando, que estamos desarrollando en MinCiencias. Somos aquí más de 37 para ser exactos, conectados. Ojalá que cada uno viniera uno. Esta es una forma, ¿cierto?, de co-construir. Por aquí nos dejan otro, ¿cierto? Cuando reciba una solicitud del ciudadano, responder en los términos y lo que éste solicita. La promesa de valor básico. María Jesús nos dice por allí el respeto en saludar. Súper, María. Algo sencillo. Insisto, a veces llegamos del día cargados, con problemas familiares, y perdió Santa Fe o Millonarios, o nuestro equipo el día anterior llegamos como no tan buena actitud y se nos olvida lo básico. Un saludo puede hacer la diferencia, puede hacerle el día a alguien que tal vez tenga algún problema, algún inconveniente, bueno, algo particular. Gracias por compartir. Porfa, los invito, déjenme aquí por el chat. Comportamiento que podríamos asociar a alguno de nuestros valores, alguno de nuestros valores. Esto, chicos, no es, o familia, MinCiencias, no es por un compromiso, ni por obligación, ni demás, sino que queremos que entre todos lo construyéramos, ¿cierto? O pudiéramos aportar ideas, sugerencias, que nos permitiera al final trasladar esto a la forma en cómo mejoramos el clima organizacional. Por aquí vemos otro que nos dice que asumir las consecuencias de los actos o temas circunstanciales, decir la verdad. Sí, a veces hay situaciones o mejor decisiones que tienen impactos, digamos organizacionalmente, impactos organizacionales, valga la redundancia. Y la mejor forma de solucionar, de resolver, de no quedarnos en el problema, es aceptando que si hubo una equivocación, se dio, aprendemos de ella y nos sirve de lección aprendida para que no se vuelva a repetir. Es una dinámica que le llamamos excelencia. Excelencia. Bueno, veo apenas 5, 6, 7. ¿Quién más? ¿Quién se nos anima? Lucy Andrea, que está por ahí, Miguel Ángel, Daniel, Nadly, Giovanna, Claudia Patricia, Helber, Ingrid. Todos por nuestra entidad, construyendo. De eso se trata. Por aquí vemos otra de menos competencia, más cooperación. Ese es transversal para todos los valores. Buenísimo esto que nos dejan. Miren, no somos competencia, equipo, somos complemento. A veces insisto, la naturaleza del rol, de la dinámica del área, del proceso, nos invita a ver rivalidad, choque, competencia como tal. Y realmente estamos en un solo barco. Somos uno solo. Afuera no nos perciben como áreas, sino nos perciben como inciencias. Somos uno solo. ¿Qué mostramos hacia afuera? ¿Qué mostramos, cierto? De cara a posicionarnos con reputación y demás con el ciudadano. Por aquí hay otro, estamos hablando que va asociado al respeto. Tratar a las personas sin creernos superiores. En todas las organizaciones privadas, públicas, existe obviamente un tema de jerarquía que está asociado a la estructura organizacional. Y lo decía hace un ratico, detrás de la estructura que hay, obviamente, roles, y detrás del rol, obviamente, hay un profesional, bueno, y demás, pero hay un ser humano, un papá, una mamá, un hijo, un hermano. Muchas veces los egos, ¿cierto? La sensación de poder a veces nos nubla un poquito y nos hace sentir, como se dice por aquí, o como nos lo dejaron, superiores. Si hay rango, si hay jerarquía como tal, pasa en cualquier estructura. ¿Mm? Sin embargo, que eso se haga en el marco del respeto, del respeto. Bueno, ahí nos están dejando más. Y no sé si, Eri, estás por ahí. Podríamos como de pronto abrir un buzón, no sé, para recibir más propuestas. De pronto no las queremos compartir públicas, sino anónimas. No sé si podría generarse un canal para recibirlas.
Claro que sí, compañeros. En días pasados también ya habíamos adelantado una encuesta de Google Forms. El formulario sigue abierto. Entonces, a las personas, mi invitación es a que las personas que no lo han diligenciado o pueden enviarlo nuevamente, diligenciar el Google Forms y nosotros estamos recibiendo estas pues, conductas identificadas a nuestros valores. Entonces el canal aún permanece abierto, que es el Google Forms. Listo, Eric. Vale, si nos lo puedes enviar por aquí para tenerlo, también bienvenido. Por allá también se recibe todo. Esto es parte del equipo del ejercicio. Yo sé que hay muchas más, sé que hay varias. Permitámonos compartir. Miren, la construcción colectiva a partir de la reflexión es la que permite empezar a trabajar aquello donde hay oportunidad de mejora. Tenemos los espacios y a veces no los aprovechamos como tal. Entonces, repasando los valores, ¿cierto? Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Quiero que conectemos ya para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, con la cultura organizacional. Definir una cultura, ¿cierto? Es definir que todos tenemos dentro de un ambiente, entre un espacio compartido, una serie de creencias y una serie de valores, esos que acabamos de revisar, que son compartidos, ¿vale? Porque están dentro de una organización, incluso dentro de un área, y eso visibiliza la conducta, el comportamiento. La base de generar una cultura sana, funcional y demás es el compartir los valores, por un lado, vivirlos, usarlos, lo que estábamos dejando aquí en el chat, respeto, saludo, puntualidad, fuera egos y demás, y que eso se convierta en un sello único, particular, propio de cada entidad. En una organización pública o privada, créanme que nos pueden copiar todo. Si fuera el caso, ¿cierto?, del ministerio y demás, que tuviera competencia como tal, una entidad similar, bueno, llamémoslo una empresa similar, nos podrían copiar el nombre. No lo acabamos de ver con el caso de Frisbee en España. Se le llevaron tal cual el nombre y por no haberlo protegido, bueno, están ahí en un impacto grande. Se puede llevar una empresa de otra, su gente, con políticas salariales diferentes, más beneficios, bueno, qué sé yo, se lo puede llevar. Se puede llevar su estrategia de marketing, la forma en cómo comercializa, cómo distribuye, copiando tal cual los modelos. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿cierto? En el sector privado. Se puede llevar incluso la imagen, colores similares, bueno, como tal. Se puede llevar todo, una empresa de otra. Sin embargo, lo único que no se podría llevar es su cultura, porque la cultura es un sello único, propio, es particular de lo que pasa dentro de una organización. Y ahí es donde fortalecer los valores nos puede generar una cultura diferente que movilice también resultados diferentes. Aquí en esta definición les decía que cultura es un sistema de creencias y valores compartidos. Si yo le hago match a la definición del sistema o si le hago zoom, ¿cierto? A la definición de sistema, un sistema es un conjunto de elementos que están todos relacionados entre sí. Eso somos nosotros en ministerio. Un conjunto de elementos, roles, funciones, actividades, en donde todos estamos directamente interrelacionados. Estamos uno en función del otro. No hay ningún elemento aislado. Así estemos en diferentes áreas, en la denominación de los cargos y demás. Todo lo que pasa, ¿cierto?, en un área tiene impacto en otra. Un sistema es un conjunto de elementos vivo. Yo acostumbro a hacer, por ejemplo, bicicleta los fines de semana. Aquí en Bogotá, detrás de Monserrate, de Guadalupe, que se llama El Verjón, en la vía Chuachi.
Es súper bonito, si no lo conocen, los invito a que vayan por allá. Hay páramo, llega a uno de los 3.600 metros. Ese ecosistema está muy bien protegido porque es parte de la fuente hídrica para nosotros como ciudad. Si en ese páramo, ¿cierto? Se introdujera algún tipo de especie, de fauna o incluso de flora diferente, eso impactaría todo el sistema como tal. Pasa lo mismo en una organización. Cuando un elemento del sistema, llámese área, un rol, una persona y demás, ¿cierto? No está en función del sistema, va a tener una afectación con todo lo que pasa alrededor. Hay un ecosistema, por ejemplo, que es el bosque de manglar, que a mí me parece espectacular, como lo vemos en las costas, ¿cierto? Cómo se convierte el agua salada en agua dulce a través de un proceso natural que es perfecto, diría yo. Si algún elemento se introdujera en ese ecosistema, una especie de más, todo se podría afectar y poner en riesgo, pues obviamente, su funcionamiento. Pasa lo mismo en las organizaciones. Si no tenemos comunicación asertiva, como hemos venido hablando, si no nos basamos en el respeto, en el compromiso, la diligencia, la justicia, la honestidad, nuestros valores, se puede afectar ese entorno. ¿Y por qué se afecta? Porque primero, en una organización, en el ministerio, todos estamos interrelacionados. Lo que yo hago en mi función, sea del área que sea, puede convertirse en un insumo para otra área o para otro rol para continuar con el proceso. De la misma forma, lo que alguien hizo se convirtió en un insumo para que yo pueda adelantar y operar mi labor. Estamos totalmente interrelacionados. Y para generar esa interrelación de otra forma, o mejor, de una mejor forma, es entender, o hay que entender, que debemos practicar esos valores. Somos interdependientes porque dependemos de otros. No necesitamos, ¿cierto? Recursos, un entregable, no sé, producto de otra área para yo poder operar. Dependemos de, y lo que en alguna parte de esa cadena organizacional se afecte, va a tener efecto al final en la cadena de valor. Si esa interrelación que hablamos, esa interdependencia que hablamos, se ve afectada por, no sé, un incumplimiento en el acuerdo de servicios, si lo hay, en una no entrega oportuna de la información, en una entrega de no calidad esperada, eso va a afectar todo el sistema. ¿Y quién está al final del sistema? El ciudadano, el que necesita el trámite, la asignación, el giro, el convenio, bueno, qué sé yo, de lo que hacemos en la labor. Y también tenemos un tema de intercambio, de información constante, de flujo de datos. Por eso es importantísimo la calidad del mismo, por eso la transparencia que está en el valor de honestidad, porque estamos intercambiando pues fuentes de información todo el tiempo. Peter Drucker, uno de los padres de la administración moderna, ¿cierto? Ya tiene sus añitos, acuñó una frase que dice que la cultura se desayuna la estrategia. Es decir, podemos tener los mejores mapas organizacionales, planeados con objetivos y demás. Sin embargo, si la cultura que está detrás de no está alineada con esa estrategia, tal vez nos va a costar más trabajo llegar. Por eso a veces cuando no se cumplen los objetivos, los tiempos, o cuando hay afectación en los temas de operación, quizás no es netamente por el proceso, sino puede ser por la cultura, es decir, el ecosistema vivo, que son las personas que están detrás y cómo ejercen su labor. Por eso es importantísimo y es una de las invitaciones también del día de hoy, alinear cultura con estrategia. Un ser humano y una interrelación y un intercambio y una interdependencia entre seres humanos hecha de mejor forma, ese clima organizacional que Edna, no mentiras, que Gladys nos hablaba al inicio,
es la oportunidad de generar mejor desempeño, mejor productividad y por ende mejores resultados. La estrategia se mueve con las personas. Las personas, los seres humanos, nos movemos con el cambio. El cambio se mueve con los valores. Y los valores, cuando se apropian, están generando el resultado. Es decir, que si interiorizamos el valor y lo usamos, lo apropiamos, lo vivimos, eso va a tener efecto en los resultados. La cultura la podemos definir concluyendo como la personalidad de la empresa o de la entidad. Y el clima organizacional es el estado de ánimo. Si la cultura es una cultura sana, funcional, abierta, de buena comunicación, trabajo en equipo, eso va a tener un impacto en un mejor clima. Sin embargo, si la cultura es pesada, disfuncional, tóxica muchas veces, también va a tener un efecto en el resultado. ¿Y cuál es mi invitación del día de hoy? O vivimos los valores en función de que sea, valga la redundancia, funcional para todos, o hacemos que nos cueste más, que sea más difícil, que no fluya. Y lo que les decía al inicio, estamos 8, 10 más horas al día, ¿por qué no hacer de este espacio entonces un espacio de interacción chévere, sano, de convivencia, obviamente alineado con resultados? Ahí les dejo, o ahí les voy dejando mejor aquí por la reflexión, ya para ir cerrando como tal esta sesión. Las mejores prácticas de cultura, ¿cierto? En empresa privada, sector público y demás, ¿cierto? Invita a que, aparte de los valores, también incorporemos competencias que nos permitan movilizar esa estrategia. Y dentro de esas competencias está el liderazgo. Todos estamos a cargo de una persona en la organización, mínimo, que somos quienes, nosotros mismos. Ahí nos debemos oportunidad de liderar, porque el liderazgo es colectivo. Una cosa es, ¿cierto?, seguir a un líder por inspiración, por ejemplo, y demás. Otra es seguirlo porque la estructura lo indica. Y cada uno de ustedes es un líder con esa capacidad de ser visible, de comunicar asertivamente, de trabajar, ¿cierto?, en pos de los resultados. Estamos hablando de valores, lo conectamos con competencias y el liderazgo es una competencia clave en el mundo, en la vida. Comunicación asertiva, que está implícito en uno de nuestros valores, ¿cierto? Que es el tema de compromiso, de diligencia. Lo repasaba hace un ratico, lo vuelvo a retomar. Que sería una comunicación totalmente asertiva, pues muy orientada a qué? Al diálogo, a la construcción, de la divergencia, generar convergencia. Es más lo que nos une que yo que aquello que creemos que nos separa. Trabajo colaborativo, trabajar en equipo, trabajo colaborativo, cohesión, unión, que invite, ¿cierto?, a entender que esto es de todos, no solamente mío, de la ministra, de la ministra, sí, o del director y demás, sino entender que esto es de absolutamente todos, no importa el rol, el área, la familia de cargo, al final, insisto, esto es de todos. Compartir conocimientos y habilidades, transferir conocimiento, algo que adolece nuestra región, pasa en lo público, pasa en lo privado todo el tiempo, es que no hacemos una transferencia de conocimiento. Se queda, ¿cierto?, el conocimiento guardado, estancado, y tal vez a quien llega debe construir desde cero. Es parte del valor nuestro el inicial, ¿cierto? El de compromiso, mejor el de honestidad, aperturar la información, desarrollar habilidades, ser resolutivos, no quedarnos en el problema, sino ir a la solución. ¿Y cómo vamos? Pues cuando efectivamente decidimos tomar acción para que las cosas se den. Nosotros tenemos, por nosotros me refiero a
Colombia, nuestros países de la región, ¿cierto? Una cultura más orientada a quedarse en el problema que realmente ir a la solución, a la acción. Los orientales, por ejemplo, las culturas orientales, ¿por qué nos llevan tanta ventaja en formas de ser, en calidad de vida? Porque no se quedan en el problema, sino van es a la solución, a buscar las alternativas que resuelvan, que es inmediato, para evitar que las cosas se estanquen, que haya para en un proceso como tal. Dice una filosofía zen, ¿cierto?, de los budistas, que cuando hay un problema, lo mejor es dar un paso al costado, ver el problema desde otro ángulo y buscar la solución. En nuestra cultura, lo que pasa es que el problema trae más problemas, confusión, caos, señalamiento, juicio y demás. Eso genera un efecto bola de nieve y al final repercute en todo lo que venimos hablando, en el clima, la cultura y por ende en los resultados, que sería una orientación a resolver. Y siguiente competencia, establecer una cultura de cambio. El cambio es una realidad. El cambio, si no nos subimos a ese bus de cambio, ¿cierto? Nos va a pasar por encima. Hoy lo vemos, el contexto social que hablamos al inicio nos invita a entender que el cambio lo puedo ver yo como un movilizador para el futuro, ¿cierto? O como una amenaza para mi presente. Y en ese caso, lo mejor es que entender que el cambio es algo normal, que debemos abordarlo de una forma que fluya. Hay una definición de la física, es un principio de elasticidad de Carl Jung, que dice que lo que resiste, persiste. Entre más me oponga a una situación nueva, incierta, que tal vez no sea cómoda para mí, entre más resistencia me genere, más choque, más cuestionamiento, pues más me va a doler. Por el contrario, si permito que fluya, viendo la oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, está tal vez la posibilidad de que se dé un cambio que movilice un nuevo comportamiento y que impacte la forma de hacer las cosas. Quédense con la frase que les decía de Albert Einstein, el científico, la definición de locura. Locura es querer tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Pasa en la entidad, pasa en la vida. Yo sé que aquí, bueno, nos mantenemos conectados los 35 más, ¿vale? Yo sé que aquí hay sueños, proyectos de vida, emprendimientos, viajes, cambio de casa, estudiar más, bueno, lo que sea. Y muchos de esos sueños, de esas metas, a veces se quedan ahí estancados, pasando el tiempo, porque seguimos intentando hacer lo mismo para tener resultados diferentes. Hoy ya estamos en mayo, ¿cierto? Mayo 20, ¿qué? ¿Qué es hoy? Mayo 14. 14. Ya vamos para la mitad del año. En un parpadear, ya estamos en junio, vacaciones para algunos, parpadeamos nuevamente, ya es amor y amistad, Halloween, fiestas de fin de año y se nos fue. ¿Dónde quedan todas las intenciones de inicio de año? Las 12 uvas, si alguien las practica. ¿Solo en la intención o realmente en generar un plan de acción que nos movilice resultados? Y eso es parte de tener una cultura de cambio. Aplica, insisto, para la empresa, aplica para también nuestra realidad personal. Así que para ir cerrando ya nuestra jornada del día de hoy, les tengo una invitación. Esas competencias que acabamos de ver, ¿cierto? Sumadas a los valores que hemos venido repasando de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia para movilizar resultados que previamente se han materializado en desempeño, en productividad, que va conectado con el tema de la balanza entre el ser y el hacer, que invita, ¿cierto?, a vivirlos, a apropiarlos, o mejor, primero apropiarlos y luego vivirlos, pero realmente apersonados de ellos. Esto está en un manual, en un código, lo podemos recitar,
¿cierto? O podemos apropiarnos de ellos y entre lo que cada uno le compete en su pedacito de vida, en su pedacito del rol, ser cada día más honestos, actuar con mayor respeto, vivir con más compromiso, ser más diligentes para que eso traiga al final justicia, justicia, que es esa equidad que buscamos para todos. Pues bueno, familia, equipo MinCiencias, nos quedan 10 minuticos que quiero destinar, por si las tienen, preguntas, algo que nos quieran compartir, alguna reflexión que se lleven del día de hoy. Pueden ahí como Gloria regalarnos pulgarcitos arriba o algún emoji de si les tocó de alguna manera. Es un tiempo limitado, ¿vale? En una charla, en una conversación, en una conferencia como esta, no vamos a hacer el cambio, la diferencia, sino realmente lo vamos a hacer en nuestra realidad, en el día a día, en las interacciones que tenemos como equipo, como área, las reuniones, los comités, bueno, todo aquello que tengamos como interacción. Pero no sé, quisiera si alguien quiere por aquí compartir abriendo su micrófono, qué se lleva la jornada de hoy, qué le resonó. Mi idea es que usted salga de aquí, por lo menos ahí con una vocecita que le diga, oiga, si vale la pena escuchar esto, vivirlo, apropiarlo. Incluso esta noche cuando estén ahí en su almohada o en la almohada que abraza, en algunos casos, que le digan o que compartan qué tal sería ver la vida diferente, hacerlo diferente para tener resultados diferentes. Entonces abro por aquí el espacio, no sé quién nos quiere compartir. Profe, Sí. muchísimas gracias por compartir estas 2 horas con nosotros, colocarnos en un contexto general tanto antes, durante y después, y cómo se asocian nuestros valores, que como lo decías anteriormente, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel personal, en todos los ámbitos en que nos encontremos. Espero que pues esta charla nos haya servido a todos para reforzar nuestros valores, para sensibilizarnos un poco más sobre el tema. Y mi invitación también es a diligenciar la encuesta que les acabo de enviar sobre la actividad y diligenciar la lista de asistencia. De verdad que quedarnos todos conectados hasta las casi 12 del día es algo Ya muy para almorzar. ya para almorzar. Y a ti, profe, no, pues muchísimas gracias por ser ese aliado estratégico que siempre el ministerio puede contar con tus conocimientos, con tu presencia. Y pues si mis compañeros no tendrían ninguna otra pregunta, alguna observación, pues si les parece, daríamos por terminada la sesión. Y nuevamente te agradezco por compartir con nosotros este tema. Vale, a ti, Eri, por la invitación. A mí me gusta esa palabra, aliado, aliado, que eso somos al final. Un poquito retomando cierta parte de lo que conversamos. Esto se trata de construir, construir entre todos. ¿Y cómo construimos? Pues cuando justamente nos permitimos generar sinergia, alianzas, colaboraciones para ir a otro nivel. Yo soy un convencido que si algo cierto ahí en el ministerio, lo he visto siempre, es competencias, calidad humana, talentos, habilidades, que como cualquier organización y que como cualquier espacio, ¿cierto?, de empresa, de entidad y demás, hay oportunidades de mejora. Los valores no son solo palabras bonitas que están escritas en un código, sino son decisiones diarias, son acciones silenciosas. ¿Mm? Son esas formas que elegimos de usar para tratar, incluso cuando otros no nos están viendo. Una entidad como el ministerio, con todo el impacto que tiene para nuestro país, crece verdaderamente cuando ustedes, los colaboradores, que son lo más importante, trabajan con ese respeto, el compromiso, la diligencia, la justicia, porque al final, obviamente hay que tener, ¿cierto?, los resultados, los procesos, y el mayor impacto se genera es cuando ustedes, como seres humanos, como servidores públicos, dejan esa huella, ese legado para el país. Invitaciones a que, pues, esta charla, es abierto cuando me quieran invitar, yo estoy ahí. No se quede aquí,
sino que cada uno pueda llevarse, ¿cierto?, el compromiso de construir desde su área, su rol, su lugar, un ambiente más consciente, más solidario, porque los valores no solo transforman organizaciones, sino transforman vidas. Así que gracias pues a todos por escuchar, por participar y por abrir la razón y el corazón también a esta reflexión que les traemos el día de hoy. Muchísimas gracias, profe, compañeros, a ustedes de verdad por quedarse con nosotros en este espacio. Espero todos estos conocimientos, estas reflexiones podamos compartirlos con nuestros compañeros en las diferentes áreas. Profe, nuevamente muchísimas gracias a ustedes, Vale. compañeros. Espero que tengan un bonito almuerzo, una feliz tarde para todos. Listo, por aquí les dejaron comentarios que se llevan de valores, cultura, estrategia. Acciones diarias son el reflejo de nuestros valores. Hay que aplicar esto no solamente en el trabajo, sino el día a día. Y pues gratitud para todos. Entonces, nada, siendo las casi 12 ya, entonces cerramos la sesión. Que tengan una feliz tarde y vivamos los valores. Nos vemos más adelante. Gracias, profesor. Feliz Vale, tarde Eri, para todos. feliz Hasta día. luego.